pero él me dijo, ¿qué obsesión tienes con el pago por contenidos? Y yo le dije, estoy muy obsesionado con el pago por contenidos porque estoy muy obsesionado por mi profesión, simplemente, porque si el periodismo tiene que sobrevivir, yo puedo soportar incluso que se residencie en otros lugares que no sean los medios. De esto podemos hablar otro día, pero no que sea gratuito, porque si es gratuito no subsistirá. Y los muros de pago, paywall, que es un nombre horrible, los marqueteros deberían ayudarnos a encontrar otro, porque ni muros ni pago son palabras que le gusten a nadie, tenemos que encontrar algo un poco más atractivo. Los muros de pago, digo, el paywall es una de las maneras de obtener pago por contenidos. Lo que pretendo contarles acá son los fundamentos de todo esto. Al final de esta sesión, de lo que tenemos que salir todos es sabiendo qué podemos empezar a hacer mañana respecto al muro de pago y mi medio. Esto es mi pretensión y espero conseguirlo. Lo primero que hay que saber es que esto repercute sobre toda la categoría. No es algo que afecte a los grandes medios o a los pequeños medios o a los medios locales o a los medios nacionales. No. Y por lo tanto, la primera recomendación muy en concreto que les diría, yo conozco la situación, entre paréntesis, lo digo, de algunos de los países de los participantes, la conozco creo que bien, en algún caso muy bien diría, y sé que esto que voy a decir les puede sorprender, pero lo tienen que conseguir, que es ponerse de acuerdo entre los medios, porque esto no funciona bien, sí funciona, pero es mucho más complejo si no hay acuerdo entre los editores o, por decirlo al revés, eh, si hay acuerdo entre los editores, todos aquellos los publishers, los que generan contenidos, la vida es mucho más sencilla para el paywall. En segundo lugar, este no es un asunto de mañana, por lo que luego veremos. Tampoco es lejanísimo. Aquí, en tiempos digitales, el medio y largo plazo no son como en tiempos analógicos, ¿no? Y por lo tanto las cosas van muchísimo más rápido. Pero esto es un ejercicio, es una maratón, esto no es un sprint. Eh, en otro orden de cosas, el paywall es caro, pero es caro como son las cosas en la gestión, es caro relativamente o marginalmente en función de o relativamente a una de las métricas fundamentales para trabajar en el mundo digital, que es el coste por adquisición. Yo creo que eso ustedes lo saben todas y todos. En el caso del paywall puede llegar a ser hasta el 30% de la suscripción conseguida, porque ustedes piensen en el tipo de comisión que cobran en cada uno de sus países la gente del telemarketing. Pues eso, a partir de ahí es lo que está el precio del paywall. Ese, además de las instalaciones, la tecnología, la formación, etcétera. El CPA, ese es importante, hay que retenerlo. Significa el paywall también que hay que trabajar los suscriptores uno por uno. Así, tal cual, uno por uno. Porque se les puede conocer. Y hay todas estas eh, todas estas tareas que les acaban de aparecer en la pantalla, a capturar los datos, hacer su analítica no en este momento, sino siempre, detrás de cada una de las cosas que siguen. Tener bien organizado el telemarketing, sea propio o sea ajeno, gestionar bien las promociones, que sean sencillas, que no sean complejas, que la gente sepa
tiempo lo está comprando. Tener un gran servicio de postventa con una recuperación espectacular y hay tasas sobre suscriptores. Lo mismo les digo de aquellos que con ALM, el que sea, Salesforce, el que sea. Bien y seguir todos los pasos, porque si no, el muro de pago no funciona. No funciona porque no es solo que paguen. El suscriptor no es alguien que paga, el suscriptor es alguien que paga un abono para leernos o para consumir nuestros contenidos, llámanle como quieran. El suscriptor es alguien con el que vamos a establecer una relación de confianza mucho mayor de la que teníamos hasta ahora con el suscriptor tradicional al que se le dejaba el diario en la puerta de la casa o que lo iba a buscar al kiosco. Es una relación mucho más individual. Seguimos adelante. Esto no es una operación que depende de marketing o mercadeo, como le llamen, ¿no? Aquí tiene que alinearse toda la organización, también la redacción, porque lo que estamos vendiendo, entre comillas, todo esto, insisto que les habla un periodista y para ir deprisa vamos a usar todos estos términos que a los periodistas no nos gustan: producto, vender, consumidores, etcétera. O sea que si a alguno le molesta muchísimo, lo siento muchísimo. Eh, Toda la compañía tiene que estar detrás de esto, incluida la redacción, en el sentido que es la redacción la que nos va a dar el argumento para vender. Tiene que ver el muro de pago mucho más con lo que hace la redacción que con lo que hace mercadeo. Mercadeo aquí solo tiene que comunicar bien, solo, perdonen, solo, nada más y nada menos, ¿no? Y luego operar la tecnología para ejecutar todas esas tareas que están en esta misma diapositiva arriba. Pero lo importante aquí, como siempre, es el producto. ¿Puedo o no puedo cobrar por el producto? Eso es una cosa sobre la que no hace falta hacer muchos estudios. Simplemente los periodistas lo sabemos. ¿Puedo cobrar por esto o no puedo cobrar? Vamos a aprender de algunas experiencias más cercanas. Cuando se habla de paywall siempre se piensa en qué está haciendo el Financial Times. Luego al final, si quieren, me pregunta por el Financial Times porque lo que han hecho ahora es volver al kiosco de toda la vida. Pero han tenido que recorrer estos pasos que vamos a ver. Hablamos del Financial Times, decía, hablamos del New York Times, hablamos del Wall Street Journal, que son gentes, son medios con los que a los que uno debe admirar, pero como se admira a Saturno. Y perdónenme, no digo que seamos malos el resto, digo sencillamente que tenemos que caminar algunos kilómetros antes, por tamaño, por el tipo de información con el que actúan, por el peso de la marca, etcétera. Todas esas cosas que ahora mismo ustedes tienen en la cabeza. Pero tenemos algunas experiencias más cercanas. Yo les voy a les voy a situar en un país que es Brasil, eh, donde es conocido que hay una clase media grande y donde hasta hace 2 años la difusión, según el IBC, que es el organismo que la mide oficialmente, era de unos 4,5 millones de copias, según la Asociación Nacional de Diarios, un poco menos del doble, eh, y la penetración de los diarios impresos es esta que ven ahí, 24%. Y en los últimos años, debido a la caída en las ventas de los diarios populares, no ha mantenido la prensa brasileña el crecimiento de las otras décadas. Aquí, los llamados diarios de calidad han tenido una caída menor, porque la inmensa mayoría de su circulación viene de las suscripciones, que es mucho menos sensible al ciclo. ¿Qué es lo que nos interesa y lo que está pasando en Brasil que ocurre en otros países igual? Los diarios impresos no acaban de recuperar su potencia como plataforma publicitaria
Y del otro lado tenemos el aumento enorme de personas que, que consumen contenidos informativos vía Internet, sea en el móvil, sea en el desktop, sea en la tableta, donde sea. Y por lo tanto, entre una cosa y la otra, es natural que les haya llamado la atención, este es el descenso de las inversiones perdón, de la participación de los diarios en las inversiones publicitarias desde el 96 al 2013, no importan los números, ven la caída de la curva, ¿no? Y acá el número de usuarios de agosto de 2013 a agosto del 2014, aumento de usuarios en algunos países de América Latina, ahí deben estar algunos de los suyos. En el caso que nos interesa, el aumento es del 11% en un año, y así va todo en todos los países. Es lógico que estén pensando en el pago por contenidos. Lo que hicieron fue reunirse, hablar, ponerse de acuerdo y levantar el muro de pago que funciona. Yo les muestro a continuación algunos de los parámetros que se siguieron, tomando como referencia los datos de 3 diarios importantes de ese país, ¿no? No se pierdan mirando todos los números, ¿sí? Sí, porque si no esto va a ser un poco complicado y es importante que me atiendan. Eh, Todo lo que vemos aquí son datos del año pasado, de septiembre del año pasado. Lo que les quiero mostrar con esto es que cada uno de estos diarios tenía diferentes estructuras mercadológicas, como ven, por el número de usuarios de... Perdón, no sé si se me perdió. Se cortó mi cámara un momento. Sí, parece, Tony, que tuvimos una pequeña interrupción en la cámara. Adelante, puedes comenzar tal vez a explicar bien lo que dijiste de que no querías interrupciones. Lamentablemente tuvimos una, pero adelante, repite si quieres. No, muy bien. Estoy en estos datos que les muestro, lo que aparece acá es que cada uno de estos periódicos es muy diferente. Uno no puede decir, como está escrito ahí, 3 diarios capitalinos, 3 diarios de grandes capitales. Son diarios diferentes. La estructura que tienen es completamente diferente en cuanto al origen de sus suscriptores, los objetivos que tienen, eh, el inicio de las operaciones de registro de usuarios en sus sitios web, el número de usuarios únicos, etc. Incluso el número de páginas vistas es muy variado. Son diarios muy distintos que decidieron instalar el paywall en el mismo momento. Estos son las decisiones que tomaron respecto al... Yo les supongo perfectamente enterados de que el paywall se puede regular en función del origen del usuario, o de las horas, o del número de artículos que se han visto, que es la regulación típica, de la estación del año que es, en fin, cualquier parámetro que se puede medir sirve para regular el paywall y la entrada o no de los usuarios. Ellos decidieron, unos, que cuando el usuario consulta 10 artículos o 5, saltaría la pantalla de registro, le diría, señor, le pedimos unos datos y a cambio de estos datos le vamos a ofrecer X cosas, luego vemos. En cuanto instalaron el muro blando o poroso, como le quieran llamar, el umbral de artículos gratuitos se elevó en casi todos los casos, menos en uno de estos grandes, etcétera. Vean también cómo de distintos son
respecto al canal de captación, esto depende mucho de la política que Mercadeo decida hacer. Si es el telemarketing, deben saber que, luego lo vemos un poco más, que necesitan encontrar datos buenos, nuevos, cada mes. Y esto en un diario mediano de circulación 30.000, 40.000 copias, esto significa que hay que levantar unos 90.000 datos, unos 90.000 leads, o sea, simplemente echar al correo electrónico 90.000 newsletters para conseguir alrededor de 4.500 datos limpios, usuarios que han decidido aceptar esa oferta, y de eso se convierte alrededor de un 12, 13, 14% en suscriptores. Eso es toda la operación telemarketing, nada más y nada menos. Entonces, la web, ese es el canal que el Diario 2 tiene como principal canal de captación. Pues es lo mismo, ¿no? A través de la web hay que estar moviendo continuamente ofertas, sea vía newsletters por correo electrónico, sea a través de los banners que aparecen en la web del propio medio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Precios. Bueno, ustedes lo ven ahí, ¿no? La idea es doble. ¿Funciona bien la oferta de solo un mes? Funciona mejor 2 meses, 3 meses. Las personas, las suscripciones gratis no las consultan todos los días. Luego lo vemos, pero les digo que el 80% de sus usuarios de Internet entran a la web una vez al mes o 2 veces al mes. A un señor que ha entrado una señora que ha entrado una vez o 2 veces al mes, es muy difícil decirle págame. Se ve, ¿no? Porque no es un gran consumidor. Estamos hablando del 80% de usuarios únicos mensuales y esto es habitual. Seguramente en muchos de sus medios es así y ustedes deben estar asintiendo con la cabeza. Por lo tanto, esa oferta del primer mes, mi recomendación concreta, sosténganla un poco más en el tiempo, no importa. Para muchos de ustedes que se sostienen y se sostendrán durante algún tiempo más del impreso, esto no es nada, no significa nada, simplemente captura de datos. Seguimos. Bueno, estas son algunas curiosidades. Me interesa mucho que se fijen en lo que pone redacción integrada y las siguientes, hacia abajo. El paywall no es una cosa que se puede instalar con cualquier redacción. La redacción tiene que considerar natural, normal, que trabaja para la web y que hace cosas exclusivas para la web. La redacción tiene que considerar que es normal poner al diario al final del proceso y no al principio. Hoy, para que se vea más claro, es muy habitual llegar a un medio impreso, una revista, un diario, y encontrarse con el editor del digital o el editor jefe del digital y el resto, el editor de deportes, el editor de economía, el editor de política. Tenemos que conseguir que sea llegar a la redacción del diario y encontrarnos con el editor del papel. Y el resto no tiene que estar pensando en el papel, solo ese editor del papel. A muchos de ustedes les ocurrirá, tienen un equipo, mayor o menor, que está dirigido por alguien que es el equipo digital y ellos hacen la web. Muchos mueren pidiéndoles a sus compañeros que se preocupan del impreso que por favor les adelanten, les escriban.
Tenemos que conseguir que sea al revés. Y esto viene con el muro. El muro de pago es una consecuencia de esto. Esto se lo digo muy seriamente porque parece que no tenga nada que ver, que el muro de pago sea una técnica que se puede instalar en cualquier lugar y no es así. ¿Qué más? Fíjense también en la última línea donde habla de los blogueros, ¿no? Bueno, esto es gente que existe. En sus ciudades tienen esos blogueros, incluso algunos que los consultan con frecuencia, porque hablan de lo que nosotros no hablamos, pero nos interesa. Estas paradojas que se dan en nuestro mundo hoy, ¿no? Que antes se daban, pero como en lugar de blog lo que teníamos era la tertulia del bar, nadie se enteraba. Hoy sí se puede enterar todo el mundo. Bueno, ¿por qué los diarios no se convierten en certificadores de contenidos? ¿Es esto algo que podemos hacer pagar? Probablemente el acceso al blog no, esto sería una gran bobada. Pero seleccionar los blogueros, ese es un servicio que sí suma en la cabeza de la gente. Avanzo. Para la gente del marketing, que esto les va a gustar más, el famoso embudo. Nosotros fuera de este, en fin, esto es un triángulo, pero imaginen que es un embudo, ¿no? Es un artilugio marquetero conocido. Yo fuera del embudo tengo mi país entero y este es el caso de un diario latinoamericano de una capital. Ellos tienen, no estamos hablando ya de Brasil, 20 millones de usuarios únicos en su web. Y necesariamente instalar el muro de pago, que es lo que viene dividiendo a los suscriptores del resto de usuarios de este embudo, tiene que pasar por el registro. Les explico el proceso que siguió este periódico. El mes 1 instalaron un registro libre o el muro mudo, en fin, el muro invisible, esto tiene los nombres que ustedes quieran. Empezamos a contar como mes 1 el mes en el que se deciden instalar esto, que es lo que hemos hablado antes. Uno tiene un determinado número de artículos o un determinado número de accesos y salta, al llegar a ese número de accesos o de artículos, salta un lightbox, salta una pantallita, salta un, un elemento de la web que pide regístrate, déjame tu nombre, déjame tu teléfono o tu correo electrónico, algunos datos más. Pocos, porque la gente no se atreve tanto. Los diarios que tienen una marca de peso, que en general son casi todos, tienen una ventaja, que es que la gente los conoce. La gente tiende a fiarse. Pero en países, por ejemplo, les hablo del caso de Italia, donde el telemarketing ha destruido completamente la confianza en cualquiera que te pida un registro o cualquiera que te llame por teléfono para ofrecerte un producto o un servicio, y han destruido esa confianza porque ha sido ha sido una barbaridad lo que han hecho, han vendido los números, en fin. Esto puede no funcionar. Quizás en sus países esto no está muy quemado. Pero seguimos. A ver. Al tercer mes, en el caso de este periódico, decidieron instalar un login wall. Esto es, tienes un número de artículos abierto, libre, free, gratis, y a partir de ese número te tienes que registrar si quieres seguir ese día entrando en la web. Ese día, esa semana, ese mes, hay que calibrar. Hay que calibrar cada diario tiene su público y debe tomar sus medidas al respecto. Aquí no se pueden dar muchas recetas concretas.
Por ejemplo, ¿les cuenta acceder desde redes sociales de la cuenta de artículos que he fijado como gratuita? Hay que decidirlo, si sí o si no. Dependerá del tipo de uso que en cada país los usuarios hagan de las redes sociales. Si mis usuarios más frecuentes son a la vez usuarios frecuentes de las redes sociales o de qué redes sociales. En el caso que nos ocupa, este diario decidió descontar cualquier acceso. Ustedes saben que el New York Times no cuenta los accesos vía redes sociales, no contaba porque ahora está empezando a contar, y el Wall Street Journal, si necesita leer alguna cosa, sabe que puede escribir el título en Google y acceder por Google y no le descuenta y le deja entrar, salta el muro. En este caso decidieron que todo acceso descontaba, incluidos los accesos a este diario procedentes de medios del mismo grupo. Ellos que están esperando ahora, a partir de aquí son planes. Están esperando conseguir 500.000 registros, o sea, una conversión del 2,5%. A mí me parece muy importante empezar a registrar mañana, pasado, la semana que viene, cuanto antes, y empezar a registrar con sentido. ¿Quién es la gente que acude a mi web? ¿Quién es la gente que me sigue por el móvil? ¿Quién es la gente que me sigue por la tableta? ¿A qué horas? Si yo tengo registros, yo puedo empezar a trabajar uno por uno esos registros. Y es mucho más probable que consiga una suscripción así, que no simplemente pensando que el volumen me salvará. El volumen no salvará nada. Y luego vemos un poco más sobre esto. Volvemos al embudo. El login wall, el registro, ellos lo que tienen previsto es eso. Hemos de tener 500.000 de usuarios, ¿para qué? Pues hemos de tener 500.000 de usuarios para instalar el paywall. Y el paywall lo podremos definir si conocemos bien cómo funcionan nuestros registrados. Por ejemplo, lo que os he comentado antes. En este periódico instalaron el login wall dejando 20 artículos completamente libres. Simplemente porque supieron que de sus usuarios únicos, el 80%, como he dicho antes, entraba una o dos veces al mes a la web, más nada. Por lo tanto, 20 artículos al mes, si me apuran, 10 artículos al mes, 5 artículos al mes, afectan solamente al 20%, que son los usuarios, entre comillas, duros, los usuarios fieles, los usuarios rigurosos, la gente que de verdad me quiere leer. Y entre esos tengo que ver cuáles son los que realmente se van a quedar conmigo cuando les diga, mi hermano, mi hermana, tienes que pagar. A partir de aquí me tienes que pagar. Por eso es muy importante trabajar bien la analítica de los usuarios únicos y comenzar a registrar enseguida. Este paso que dio este periódico de primero instalar un muro invisible para ver cuál era el comportamiento de los usuarios únicos, etcétera, lo que se necesita saber ahí, que es el porcentaje de gente que acude menos de 10 veces al mes, ya lo saben, 80%. Pueden saltarse ese paso si quieren.
o no. Si quieren tener más precisión, no se lo salten. Al final, esto no es nada. Seguimos. ¿Cuál es su plan? Disparar el paywall a los 500.000 usuarios registrados. Están ahora en un poco más de la mitad y llevan menos de 24 meses en esto. Ellos esperaban que irían más rápidos. Pero no les ha ido mal. A mí me parece bastante asombroso. Y entonces ellos lo que están previendo es hacer 70.000 suscriptores en 2 años. 70.000 entre ese medio millón de registrados. Es decir, un 0,4% de sus usuarios únicos. Esto, por este caso y por otros que conozco, con diarios de menor tamaño, es unas tasas de conversión realistas hoy en día. No se deben asustar. ¿En qué hay que estar pensando aquí? Primero, ¿qué operaciones de mercadeo del departamento de suscripciones, como lo tengan organizado cada uno de los que me escuchan, qué operaciones trabajan en esa parte del embudo que es la adquisición y, en su caso, la recuperación de bajas? Todo lo que no, todas operaciones genéricas, y eso depende de cada país. En algunos países un coleccionable es una operación genérica, que solo sirve para el impreso, por ejemplo. Pero un sorteo puede ser un genérico que no me trabaja bien para adquirir registrados o para ganar usuarios únicos. El embudo así es totalmente inevitable, o sea, hay que trabajar así. Y a continuación, ¿qué otras operaciones me trabajan en retener? Y todo esto, ¿cuánto me cuesta? Pues las métricas que se usan son otras, son conocidas. Esto lo encuentran, no me voy a parar a detener a explicar cada una, pero esto es lo que coste por adquisición, por retención, el net score per subscriber, el net score per registro en este caso, lo que le puedo facturar, además de la suscripción, al suscriptor durante todo un año, todo un mes, como lo quieran, ¿no? El ingreso medio por usuario. Y el ingreso medio por usuario no es solo la suscripción por el contenido. Luego vemos esto. Porque los diarios prescriben otros contenidos. Muchas veces ni nos lo imaginamos, ¿no? Y luego eh, el ingreso medio de un suscriptor o de un usuario durante toda la vida, durante toda su vida. ¿Cuál es mi media aquí? Estas métricas se pueden obtener de avanzada, antes de complicarse la vida con en fin, o de facilitarse la vida con el paywall. Y me dicen qué esfuerzo tengo que hacer tanto en el tramo de adquisición como en el tramo de retención. Un repaso. Para instalar un paywall blando, muy blando, poco blando, como quieran. 1. Registro libre. Yo creo que todo el mundo está haciendo eso. Vamos a los datos de los usuarios a cambio de algún servicio. Comentarios, sorteos vía lo que sea. 2. El wall invisible o el wall mudo, como le quieran llamar, para analizar el comportamiento de cada IP, de cada browser. Es igual, de cada usuario único. Al final es lo mismo. Es lo que hemos dicho siempre en esta sesión. El 80% de los únicos acceden a una o dos notas al mes. Muchos se conforman con leer la home y 2, con clicar en los enlaces directos vía redes sociales. Ojo con esto,
porque la home se está trasladando a las redes sociales. Acuérdense de lo que les digo. No es solo que las redes sociales sean el kiosco, como ha dicho alguno, sino que las redes sociales son la portada. Y por lo tanto, lo digo esto entre paréntesis, el community manager no puede ser el primo del dueño, si es que no sabe. No, no puede ser el primo del dueño por ser el primo, porque así lo tenemos ocupado en una cosa que está ahí, que nadie sabe para qué sirve. Sí, sí que sirve, porque es para mucha gente, todos los que nos trabajan, que nos ven por los móviles, más de la mitad de los accesos vienen indicados por la recomendación social vía redes sociales. Bueno, sigo. Eh, el diario del que hemos hablado, el del embudito amarillo, pactó con su principal competidor la cantidad de artículos libres, gratis, y decidieron y tomaron dos decisiones. Esta, que leen a continuación, todo acceso a descuenta, venga de donde venga. Y la siguiente es instalar el paywall al alcanzar un número de registros preestablecido. En este caso, eh, aquí está mal, el 0,4% de los usuarios únicos. O en su caso 70.000. Medio millón de registros. Esto está mal. Está bien el dato del embudo. Y la otra decisión es, al suscriptor de papel no le vamos a regalar el digital. Si quiere el digital, lo tiene que pagar. Este es el objetivo que se puso ese periódico. Todo esto son números reales de verdad. O sea, son ahora mismo estándares con los que se pueden comparar. He dicho una cosa muy rápido y quiero insistir, no hacer suscriptores digitales, no regalar el digital a los suscriptores de papel. Tienen que valorarlo. Lo mismo ocurre en otro orden de cosas, lo digo entre paréntesis, con la publicidad. Basta de regalar la publicidad en Internet a cambio de que nos pongan publicidad en el papel. Entre otras cosas porque la publicidad en Internet, como saben, no en breve tiempo va a dejar de venderse como la analógica. Un señor yendo a ver a otro señor o señora al cual le vende un espacio y una posición. Pero este es otro tema, del que otros que saben más les hablarán. Más cosas a tener en cuenta antes, durante y después del paywall. Uno, a mí esto me parece muy importante. Y en el diario donde estaba trabajando hasta no hace mucho, todo el equipo de suscripciones y de marketing hacía mucha broma con esta frase, eh, pero todo el mundo lo tenía muy claro. No dejar dinero encima de la mesa. Esto significa que cuando alguien viene y me dice, no tengo 10 dólares para usted al mes, pero me gusta lo que hace, uno no puede encogerse de hombros, mirar el catálogo y decirle, mire, a mí por menos de 10 dólares no me viene nada aquí, no tengo nada para usted. La, la, la pregunta es al revés, o la actitud es la contraria. Es decir, ¿cuánto tienes para mí? Tengo $1, tengo $2. Muy bien, yo te voy a hacer producto por $1, por $2. Esa es la actitud, porque lo tenemos. Por lo tanto, hay que preparar un catálogo amplio. Puede que una suscripción de mucho éxito sea una suscripción solo para teléfonos celulares, para móviles, por un precio, un tercio o la mitad o el 25% del precio de la suscripción full digital. Puede ser. Entre otras cosas, hay un motivo económico muy sencillo detrás de esto.
No es física nuclear esto, ni es ningún artículo de fe. Simplemente la economía en general tiende a mejorar a medio y largo plazo, ¿no? Eh, Uno, no sé, uno es uruguayo y puede acordarse, por ejemplo, y puede acordarse de la crisis del 2002, ¿no? Brutal. Y otros países por esos años lo mismo seguramente. Eh, pero la economía en el medio y largo plazo tiende a mejorar. Yo quiero suscriptores medio y largo plazo, siempre conmigo. Por lo tanto, su economía mejorará. Un suscriptor de $2 en 5 años, en 7 años, en 10 años se convierte en un suscriptor de 10, 20, $30. Muchos de ellos. La suscripción será la prioridad número 17, pero me llegará. En cuanto mejore la economía de su bolsillo, habrá también algo más para mí. Y pasaré de la suscripción de $2 a la de 5, a la de 10. Acuérdense de lo que dije, tratarlos uno a uno y conocerlos, llevar la analítica muy bien, muy bien, muy bien, esto es muy importante, datos, 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 ¿no? Registrar, segmentar. Hay muchas herramientas que no son muy caras, que permiten hacer cosas maravillosas. Algunos las conocerán, ¿no? Yo no voy a dar nombres acá, pero una, por ejemplo, te permite poner dos titulares, tres o cuatro titulares distintos a la misma nota para distintos públicos. Esto tiene que ver con, ¿qué tiene que ver con el paywall? Claro que tiene que ver, porque yo estoy atendiendo a esos segmentos como ellos quieren. Por eso les cobro. Y ellos lo saben, etcétera. Pero yo no puedo hacer nada para segmentar si no tengo datos, si no registro, si no tengo un equipo que persigue los datos que tienen otras instituciones, las federaciones deportivas, los concesionarios de los autos, lo que sea. Y no puedo segmentar si no encima de los datos, arriba de los datos, no agrego una capa de analítica que me diga quién son esa gente, qué hacen conmigo, cuándo lo hacen, etcétera. No puedo añadir una capa de marketing digital del bueno, telemarketing, remarketing, marketing de clones. No puedo fabricar mis modelos predictivos si no tengo el origen que es el lead, si no registro. Muy importante. Pueden demorarse en instalar su paywall, no importa, porque eso da miedo. Yo veo algunas preguntas acá y dicen, ¿qué hacemos con el impreso? No, no pasa nada. La gente que compra el impreso quiere comprar el impreso. Lo van a querer lo mismo, esté el sitio, sea el sitio pago o no. Lo que no podemos hacer es hacerles pagar a los del impreso y luego entregarlo gratis en la web. Eso hay gente que lo hace. Quizás alguno de ustedes. Eso no puede ser. La gente se da cuenta de esas cosas. Bueno, tercer punto acá. En el caso de grupos con más de un medio, centralicen los datos. No es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto, ni el décimo que les podría mencionar de medios del mismo grupo que tienen software que no se habla, el software que se usa en marketing, o que tienen CRMs diferentes, o que uno tiene CRM y el otro no. Esto es un drama. Vamos a empezar por aquí. Pueden no instalar el paywall, decía, pero registrar, centralizar, segmentar, cruzar, llámenle B, esto lo pueden empezar a hacer mañana. El suscriptor, he dicho antes, no es alguien que paga una suscripción. Es, sí, paga una suscripción, pero le podemos vender otras cosas. Yo les podría poner ejemplos varios, ¿no? Yo hasta hace 2 meses trabajaba en un diario pequeño de acá en Barcelona
Y para probar la temperatura de nuestros usuarios, para ver hasta qué punto nos hacen caso, organizamos diversos eventos. Uno de los cuales fue algo que en aquel momento estaba muy de moda acá y todavía sigue, que es una degustación de vinos. Convocamos solo a los suscriptores y la operación, el evento consistía en que llegaban allí, a la sede del diario, que es pequeñísima, los paseábamos por la redacción, tenemos ahí algunos periodistas muy mediáticos, porque también aparecen en la televisión y en la radio, estaban un rato con ellos, nada, 20 minutos, y a continuación venía la degustación, que era como una hora y media con un sumiller. Esto costaba inscribirse 64 euros y tuvimos que cerrar la inscripción entre los suscriptores en menos de 6 horas, porque teníamos unas 35 plazas y lo llenamos. Nosotros podemos hacer esto, no digo todos los días, pero sí todas las semanas. El margen en este evento era el 70%. Es un bonito margen. El evento puede ser pequeño. Nosotros simplemente pusimos la temperatura y vimos que esos suscriptores reaccionaban muy bien. Y los que no pudieron venir, que se enfadaron, para nosotros reaccionaron también muy bien. Lo mismo que digo, muchos consumos culturales, si los prescribe el diario, funcionan, etcétera. Para eso, aquí sí que es la gente de marketing tiene que trabajar. Pero insisto, esas cosas se saben cuando se trabajan bien los datos. Algunos se inquietan por el qué pasa con la publicidad que yo vendo por tráfico contra el CPM, el coste por millar, ¿no? Bueno, pues hemos hablado, ¿no? Nosotros, que quien instala en Paywall lo que quiere es cobrar a los usuarios fieles, a los hard users. A los ocasionales no los queremos perder, pero a esos nunca les va a dar la prohibición, y a los que les salta la prohibición, perdón, la ventana de suscríbete o no puedes leer más, y a los que les salta es muy probable que les logremos convencer de que sean suscriptores en un tiempo. Y esto lo podemos saber. Si a una IP le salta, vemos que hay alguien que podemos no saber cómo se llama y no lo sabremos seguramente, ¿no? Pero una misma IP a la que le salta con frecuencia el suscríbase o no puede entrar más, le podemos ayudar. Primero registrándolo y segundo, si por el registro regalamos clics, un clic al día, por ejemplo, es un buen estándar, no más, porque entonces estamos yendo contra aquel 80% que solo nos viene una o dos veces al mes y me interesa tenerlos a esos también registrados. Cierro el paréntesis. Si yo regalo clics por el registro, decía, yo le puedo ayudar. Es decir, veo que se te han terminado los clics, los 30 clics que te regalé este mes y quedan 3 días. Te voy a regalar 6 clics o 3 clics para que tú entres como entrabas hasta fin de mes. Y piensa en suscribirte. Este tipo de cosas funcionan. ¿Qué más? Seleccionar adecuadamente los criterios por los que se descuentan clics o no. Viene de las redes sociales, que es algo muy popular en este país. Lo descuento. No es muy popular, no lo descuento. Hay que ver en qué punto está el gatillo, ¿no? El trigger, donde cuenta y no cuenta un clic a la hora de que te salte el paywall. Y por último, métricas adecuadas. Un suscriptor no se vende por el CPM. Un suscriptor digital no cuesta lo mismo que un usuario único. Muchos de ustedes dirán, claro que no, pero estoy seguro de que muchos otros están pensando,
Anda, pues yo creía que sí, que era lo mismo. Y no, no es lo mismo. O un tipo que se registró. Esa es una de las cosas, bueno, que es frecuente que haya que cambiar en muchos diarios, ¿no? O sea, el coste por millar no son suscriptores. Suscriptores se pueden incluir ahí si se quiere, pero el suscriptor en sí no se vende a ese precio. Se vende a 10 veces más, a 20 veces más, etcétera. Las otras métricas, aquellas de las que he hablado que estaban en el embudo, eso aquí sería una complicación entrar al detalle, son las que nos dicen en cuánto debemos vender a nuestros suscriptores. Les recuerdo, me les he avanzado antes, que el Financial Times, que es, insisto, como Saturno, pero bueno, nosotros tal vez recorramos ese camino en el que están recorriendo ellos en no mucho tiempo. La primera es que la semana pasada acaban de lanzar una métrica nueva que se llama coste por hora, con la cual garantizan a los anunciantes que les están vendiendo usuarios que ven los anuncios más de 5 segundos. Esto lo han desarrollado de acuerdo con Chartbeat, que es una empresa de medición que seguramente conocen todos ustedes y es una buena herramienta. Hay otras, esta es buena. Una cosa de Financial Times. Segunda cosa de Financial Times. Al final han hecho todo este recorrido que yo les mostré, trabajar el embudo con todo este detalle. Y hace un mes y medio, decidieron lo siguiente. ¿Usted quiere leer el Financial Times? Perfecto. Yo le regalo un mes. Durante un mes usted entra, lee lo que quiere y al cabo de un mes se suscribe o no entra más. Y esto, mis queridos oyentes y oyentas, permítanme la broma, es lo mismo de siempre. Es decir, lo mismo de hace 20 años. ¿Quieres el diario? Ve al kiosco y págalo. Ocurre que el kiosco ya no está en el kiosco, en el caso del Financial Times. Pero el mecanismo es exactamente igual, con la ventaja para nosotros que nos hemos saltado, nos estamos ahorrando unas comisiones que antes se llevaban los señores kiosqueros, a los que, como todo el mundo sabe, amamos con todo el corazón. Dicho sea también con todo mi cariño. Entonces, hasta aquí. Bien, ¿Cuánto tiempo hablé? hablaste bastante conciso y interesante, Tony, en realidad muy interesante. Yo creo de que queda poco tiempo para hacer preguntas. Has respondido mucho de lo que los presentes te han interrogado. Yo quería solo tener dos observaciones. Una, este 0,4% de la tasa de conversión en relación a los usuarios únicos de un sitio. Tú podrías decir, mejor dicho, que este es una, como le dicen en inglés, un rule of thumb para medir, para que cualquiera que esté pensando en un paywall pudiera pensar que esto es algo que podría servir de guía fidedigna. Sí, ahora mismo sí. Ya. Y lo Lo otro digo, que lo digo. Y lo otro que veo que está pendiente en el chat, hablan de América Latina y los paywalls. Dicen que la diferencia entre los países. Venezuela dice, esta persona que está participando, y el resto de países latinoamericanos, que yo entienda, México, hay paywalls en medio de Colombia, Costa Rica acaba de inaugurar un paywall en la nación, hay paywalls en Brasil, creo que varios. Parece que la región es un poquito diversa, tienen problemas económicos diferentes. ¿Tú podrías dar una visión así rápida acerca de cuáles son aquellos países o cuáles son aquellos mercados? O si una condición sine qua non es que la economía esté saludable. ¿Cómo América Latina va acogiendo poco a poco estos paywalls? Bueno, cada país
cada uno tiene sus cada unadas. Es lo siguiente, lo que yo utilizo, aquí se lo comparto en el secreto del webinario. Yo lo que utilizo es la tasa de penetración de móviles para saber si vamos o no vamos. Una cifra. Segunda cifra, cuánto la gente que usa móviles está consumiendo, en el sentido de cuánto se están gastando en el móvil. Entonces, eso comparado con el fin, hay que hacer aquí hay un algoritmo para eso, ¿no? Hay una fórmula, mi fórmula, que eso me permitirán que me la quede, ¿no? Pero no es el precio del diario de papel en el kiosco. De esto nos tenemos que olvidar. Es otra cosa. Es el precio de los juegos en los móviles. Es el precio... ¿Saben? Hay estos juegos de, no sé, Two Dots, por ejemplo. Es uno divertido. Que debe estar para todos los teléfonos. En iOS está, por lo menos. Tienes que pasar el típico juego de móvil. Tienes que pasar muchas fases, etcétera. Llega un momento en el que no puedes avanzar y los tipos, aquí vendría un insulto que no digo para no faltar al decoro de la sala, los tipos te dicen, si me pagas X, te doy unas pistas para superar esta pantalla, este momento duro que estás pasando. Sí. ¿Y cuánto te están cobrando? Te están cobrando 50 centavos de dólar, 20 centavos de dólar. Es mucho dinero. Entonces, este es el nivel en el que nos tenemos que mover. Es mucho dinero en el sentido de que hay mucha gente que está pagando eso, etcétera, porque la escala es distinta. En fin, móviles y consumo en móviles. Eso es lo que tienen que fijarse. ¿Qué más? Había aquí una pregunta de José Patiño. ¿Bien? Horacio. Sí, te oímos perfectamente. Adelante, Tony. Que dice lo José siguiente. Patiño dice, ¿Por qué pagarían los suscriptores? ¿Por noticias diarias o por contenidos más elaborados, como acceso a multimedia, documentos o investigaciones exclusivas? Pues tengo que decir que esta pregunta es interesante porque la gente no pagamos tanto por el contenido, esto lo habrán oído 500.000 veces, pero yo creo que es verdad, y se lo insisto, no pagamos tanto por el contenido como por la experiencia. Es decir, si yo cuando estoy viendo el fútbol, o el fútbol, como lo digan, pelota, porque veo que hay gente de la Dominicana acá, lo que sea, el deporte en la televisión, que es imbatible la televisión en directo para eso. Mi marca informativa favorita es mi segunda pantalla. Esto yo lo pago. Esto sí lo pago, esta experiencia. No voy a pagar 10 dólares al mes por eso, pero me añade, me va sumando en mi cabeza que tengo que pagar. Pagarán las exclusivas, sí, pero sí, sí las pagarán. Lo que ocurre es que las exclusivas hoy en día duran, no sé, 15 segundos, por ejemplo. Te pagan por la fama del medio y te pagan porque la gente quiere que existas. Eso la gente, los de mercadeo, o sea, aquí, no sé cómo, para contestar en términos de mercadeo, que todo el mundo entenderá seguro, aquí no jugamos tanto con el valor del producto como con la disposición a pagar. Esto encaja con lo que he dicho antes de los juegos. ¿Por qué pagamos unas pistas a medio dólar para seguir adelante en el juego? Porque estamos enfadados y estamos tensos o estamos... Y sencillamente porque es fácil, porque es tocar un botón, ya está. Entonces, toda esa experiencia es lo que se paga. Los contenidos son fundamentales porque uno tiene que poder decir, te hago pagar
por un producto bueno, pero lo que hay que pinchar, lo que hay que estimular, lo que hay que promover es la disposición a pagar. O sea, lo que hace que uno se compre un iPhone y no un Samsung que es $200 más barato y hace las mismas o más cosas y cuyo valor, el valor de las piezas que lo componen es el mismo. Ahí es donde hay que trabajar. Acepto más preguntas. Bueno, yo creo de que no hay más preguntas, pero yo tengo otra para vos, si me das el chance. Y esta podría ser la última porque ya llevamos más de 1 hora y 15, pero sí es interesante el tema. Francamente, ya que te tenemos acá, lo aprovechamos. Se dice mucho, Tony, de que el paywall per se no es la solución a todos los problemas de los diarios, porque la gente piensa de que pongo el paywall y consigo plata y ya salgo de mi problema. Dicen que hay que tomar otras medidas relacionadas al paywall. Es decir, no solo el departamento de marketing y redacción van a decir de pronto paywall y ya. Hay que tomar, tú enumeraste algunas de ellas, tú enumeraste ese tema de hacer estudio y todo lo demás, y de contar la métrica, pero qué otras actitudes, qué otras decisiones se tienen que tomar en torno a esto antes de crear un paywall? Bueno, la principal es doble, bueno, son dos caras de la misma. Tecnológicamente hay que estar a punto. No hay nada peor, se lo digo por pura experiencia. Les cuento un caso sin dar el nombre, es un caso real que me conozco de primerísima mano, que es el siguiente. Diario nuevo que sale. Esto es una historia del mundo analógico, pero sirve lo mismo. Diario nuevo que sale y sale vendiendo 120.000 copias de papel. En 3 meses está vendiendo 30.000 y ahora está vendiendo 15.000 en el kiosco. ¿Por qué fracasaron? Sencillamente porque a la gente, porque no previeron que tendrían un éxito grande como el que tuvieron, y la verdad es incomprensible cómo no lo previeron, y no previeron la tecnología necesaria para gestionar todas las llamadas de los que se querían suscribir. Entonces, tecnología fundamental y saberla usar. Esto sirve para mercadeo, para finanzas, para todo el mundo. ¿Hay un CRM en la empresa? Si la respuesta es no, en verdad no estamos bien. Tiene que estar eso puesto. Y la gente, la gente de finanzas, la gente que parece que no tiene nada que ver con eso, los de tecnología, tienen que usarlo, tienen que saber usarlo. O sea, además de todo lo que hemos Muy, dicho, la otra parte importante es tecnología y saberla usar. muy bien. ¿Qué más? Muy bien, yo creo que Tony, por la hora, ya llevamos más de 1 hora y 15 de transmisión y ha sido una transmisión muy buena a propósito de lo técnico que no hemos tenido problemas. Mira, yo me quiero comprometer con el nombre de Ricardo, aquí en el Centro Digital de Ricardo Trotti, a volverte a molestar para que sigamos hablando sobre este tema. Les recuerdo, el tema de lo digital está siendo tratado en grande por la CIP, en CIP Connect, que lamentablemente tú no vas a estar acá, pero CIP Connect 2015, que comienza el 24 y termina el 26 de junio, todavía hay tiempo de registrarse. Yo he escrito el nombre de la página web. Queremos seguir en la CIP empeñados en estos temas digitales porque sí, depende mucho el futuro de los medios. Ricardo está bien claro y la directiva del Instituto de Prensa está bien clara también de que tenemos que avanzar en estos temas digitales y la CIP quiere convertirse en una organización vanguardia en ese sentido, acompañar a los medios en esta transformación que, como ya vemos por todo lo que decís, es muy complicado, tiene muchos factores, tiene muchos elementos a tomar en cuenta. Yo quiero
darte muchas las gracias por tu tiempo, por tan excelente charla y quedar comprometidos contigo en los próximos eventos de la CIP, poder contar con tu presencia y repetir esta misma charla ante otros públicos. Te pido que despidas la transmisión, cualquier cosa que quieras decir, Tony. Yo estoy encantado, me encanta hablar, me encanta hablar, me encanta ser concreto y espero que alguna vez esto lo podamos hacer de carne y hueso, sobre todo con algunos que están ahí en el público y algunas que me conozco bien. Muy agradecido por la atención. Muchas gracias.